Buenas noches. Nomás estamos compartiendo aquí la transmisión en redes sociales rápidamente. Listo. Pues buenas noches, bienvenidos. ¿Qué tal, Marcela, Alejandro, hermano desde Alchichica, Ubi, siervo de Cristo? Buenas noches, Lucila, Armando, bienvenidos. Pues bienvenidos a otro estudio semanal. Como muchos ya saben, tuvimos una especie de tromba esta semana, impresionante, el lunes por la noche aquí en la ciudad. Cayó muchísima lluvia, granizo, estábamos, Paulina y yo, parecía que había nevado aquí en donde vivimos, en la unidad. Varios hermanos tuvieron temas de inundación en sus casas, en sus colonias, y la tormenta también afectó nuestro edificio en Sándalo. Hemos tenido problemas de inundación ahí desde la calle antes, por un mal diseño del drenaje que está ahí afuera en la calle, pero esta vez cayó tanta agua, tanto granizo, que rebasó la capacidad de drenaje que tenemos en el techo y se metió agua al edificio. Gracias a Dios parece que no tuvimos daños graves, solo algunos defectos cosméticos que tendremos que reparar. Tuvimos que ir ese lunes en la noche a sacar todo el agua, a estar ahí con cubetas, con trapeadores, poner a secar algunas cajas que se mojaron, y Dios mediante podremos corregir fácilmente los desperfectos que se crearon porque se metió agua atrás de uno de los muros falsos y en el plafón del balcón. Pero bueno, gracias a Dios no fue nada serio. Y esta noche vamos a dar la actualización que solemos dar de las peticiones de oración que hemos estado dando cada semana. Seguimos recordando a los doctores, a Adán, Blanca, Armando, Paquito, Karen, y también voy a agregar a alguien que me había faltado en la lista, Carmen Heréndida Cecilio, que también es doctora y tengo entendido que está en una clínica, no es un hospital COVID, pero todos los doctores atendiendo pacientes están mucho más expuestos que nosotros. Entonces hemos de seguir orando por ellos, pidiendo que el Señor los proteja. Tuvimos oportunidad de hablar con la hermana de Marco Palomares esta semana. Agradeció mucho la transmisión que se hizo, el servicio, nos comentó que muchos familiares tuvieron la oportunidad de unirse, de ver la transmisión, y también nos dio un testimonio que nos dio mucho gozo, un tremendo testimonio de cómo Dios usó a Marco para hablarle a ella del Evangelio, para sacarla de iglesias de doctrina que no era sana y traerla a conocer las doctrinas de la gracia, traerla a conocer la verdad de la palabra. Así que eso nos dio mucho gusto. También nos dio testimonio de cómo Marco fue por años la voz en la familia que hablaba del Evangelio, que les insistía a los familiares que no conocen a Cristo. Entonces quería compartirles ese testimonio que nos dio su hermana esta semana. También tenemos al hermano Mario Buró, como ya saben, dio positivo en su prueba de COVID, pero nos comenta que está mucho mejor, gracias a Dios, ya prácticamente sin síntomas. El único síntoma o queja que todavía tiene en su cuerpo es que se siente cansado, pero realmente los otros síntomas que tenía han desaparecido.
Así que el Señor nos ha escuchado nuestros ruegos y hemos de darle gracias por eso. Nos habían pedido oración Mauricio Villegas y Armando Sotres por sus hermanos, que se llaman Jesús Sotres y Mario Villegas. Hablé con ellos esta semana, gracias a Dios, van mucho mejor ambos. Y hemos de seguir orando por ellos porque lo más importante es su salvación, no su sanidad física, sino que realmente conozcan a Cristo a través de esto que están viviendo, esta enfermedad. Así que sigamos orando por ellos. Y por último, les quiero mencionar una petición nueva que nos enviaron los hermanos de Tlaxcala, la iglesia hermana en Tlaxcala. Tienen a dos hermanos que parece que están contagiados, se llaman Carmelo Mitre y su hija Blanca Mitre. No sé si estoy pronunciando bien el apellido, pero nos comentó el hermano Abraham que ambos son creyentes. Al parecer todavía no tienen una prueba positiva de COVID, o sea, no es 100% seguro que eso es lo que tienen, pero todo parece indicar que es COVID. Y es un asunto delicado porque al parecer el pastor Abraham se estuvo reuniendo en la casa de Carmelo para hacer las transmisiones semanales, para transmitir los sermones dominicales, los estudios, así que pudieran haberse expuesto ahí a la enfermedad y les pido que estemos orando por ellos, que los tengamos en nuestra lista de peticiones. Bueno, hoy vamos a continuar con la serie de los discípulos del Maestro. Este va a ser el tercer estudio en la serie. La semana pasada recordarán que empezamos a ver un poco acerca de Pedro, pero principalmente vimos cómo la Biblia muestra claramente que había diferentes grados de intimidad entre Cristo y los 12 discípulos durante su ministerio terrenal. Y lo mismo pasa con nosotros, lo mismo es cierto con nosotros hoy día. No todos los creyentes tienen la misma intimidad con su Señor. Algunos tienen mucha, otros tienen menos, algo, y otros tienen mucho menos, tienen poca intimidad con Él. Así como lo vemos en los 12, lo vemos en nuestros días. Hay creyentes más íntimos que otros. Y vimos que si hay algo en esta vida que vale la pena, que debemos buscar con todo nuestro corazón, que debemos anhelar y codiciar, es esto de ser un hijo íntimo, un discípulo íntimo de nuestro Señor, tener una relación íntima con Él, que vaya en aumento, que vaya creciendo. Vimos que todos los creyentes son hijos. Todos son amados, todos son salvados por la sangre de Cristo y amados más de lo que podemos imaginar, pero hay hijos que llegan a una intimidad mayor con el Señor. Y lo triste es que muchos creyentes viven vendiéndose día a día excusas sobre por qué ellos no están en esta lista, en este grupo 1 que vimos la semana pasada de los discípulos más íntimos. Y la pregunta que nos hicimos la semana pasada fue, ¿de quién es culpa? ¿De quién es culpa este asunto? ¿De quién es culpa que hayan otros creyentes más íntimos con el Señor que yo? Muchos se convencen de alguna excusa, ¿no? Muchos se convencen de que es culpa incluso de Dios. Nos dicen, sí, hermano, fíjate que hay otros hermanos que les viene más fácil eso de la vida devocional, eso de buscar intimidad con Dios y perseguirle. Les viene más fácil escoger entre las tentaciones y las distracciones del mundo y Dios. Pero eso es una mentira. Eso no es más que un autoengaño que nos podemos vender nosotros mismos. Es una excusa que nos hemos vendido. Lo que tenemos que reconocer a la luz de la palabra es que siempre es culpa mía, mi falta de intimidad con Dios. Entonces, parte de lo que estamos buscando con esta serie es que crezca nuestro deseo, nuestro anhelo de ser hijos más íntimos de nuestro Señor. No hay nada más valioso, nada más glorioso, nada más deseable que esto.
y cada uno de nosotros podríamos ser discípulos más cercanos, más íntimos de nuestro Señor si fuéramos menos negligentes y si nos dedicáramos y tuviéramos una mayor pasión y un mayor deseo por buscarle y perseguirle y mostrarle mayor entrega a nuestro Señor. Leímos en Santiago capítulo 4, ¿se acuerdan? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces ese fue el resumen. Bienvenidos a todos los que se van conectando. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Los invito a buscar de nuevo en Mateo capítulo 10. Esta lección pasada está disponible. Si se lo perdieron, vimos mucho más que esta breve resumen, esta breve introducción que dimos. Lo pueden consultar ahí en YouTube. Pero vamos a leer un pasaje inicial y luego vamos a pedir la ayuda de Dios para esta hora, para encomendarnos a Él y buscar su instrucción en su palabra. Leemos en Mateo capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos, y esto es lo que nos interesa. Hoy vamos a ver a Simón, el primero, que es dicho Pedro. Vamos a orar, vamos a ir al Señor a pedir su ayuda. Padre, nos encomendamos nuevamente a ti, Señor, en otro miércoles. Te pedimos, Señor, por este pobre predicador, Señor, que quites mis nervios y que abras mi boca para hablar tu verdad, Señor, que la uses, que no te vuelva vacía, te rogamos como has prometido. Señor, aplica tu verdad a cada corazón. Tú nos conoces, tú sabes lo que necesitamos. Te rogamos que tu palabra no te vuelva vacía, que haga lo que tú quieres que haga en la vida de cada uno de nosotros. Te damos gracias por tu protección esta semana. Gracias porque has levantado a Mario, Señor. Gracias por las buenas noticias que recibimos acerca de Lisette y Lupita, que no tienen COVID. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos en Tlaxcala, por el pastor Abraham, por Carmelo, por Blanca. Obra en sus vidas, Señor. Da sabiduría a los doctores que los atiendan. Fortalécelos según tu voluntad. Y ayúdanos, te pedimos de nuevo en esta noche, Señor. Te pedimos que obres en nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Muy bien, ahora sí nos toca entrar de lleno a estudiar al apóstol que es llamado el primero, el protos en griego, como vimos la semana pasada, el que fue el líder de los 12, uno de los discípulos más íntimos en el grupo número 1 con Cristo y un discípulo del que podemos aprender mucho. Tenemos mucho material que pudiéramos cubrir acerca de Pedro, mucho de dónde basarnos en la palabra, mucha información registrada acerca de él. En los primeros 12 capítulos de Hechos vemos que todo gira en torno al apóstol Pedro. Él predica el sermón el día de Pentecostés en Hechos 2. Él hace el primer gran milagro en el templo en Hechos 3. Él se enfrenta con el Sanedrín en Hechos 4 y Hechos capítulo 5. Pedro perseguía una vida íntima con Cristo como pocos lo hacen. Y Dios lo usó mucho. Suele haber una correlación entre estas dos cosas, como vimos la semana pasada, una correlación entre intimidad con el Señor y servicio para el Señor, servicio en su reino. Los 4 evangelios están literalmente llenos de referencias a Pedro, lo encontramos en todos lados. Después de nuestro Señor Jesús, ningún otro nombre se usa más que el de Pedro en los evangelios. Eso lo pueden verificar con herramientas de estudio. Ningún otro nombre después de Jesús se menciona más. Nadie habla tanto como Pedro. Y Cristo a nadie le habla más que al discípulo, al apóstol Pedro. También es cierto
que nadie es reprendido y regañado como Pedro en los evangelios. Ninguno de los otros discípulos confiesa a Cristo con tanta seguridad como lo hace Pedro, pero también vemos que nadie niega al Señor como lo hizo Pedro. Este hombre muchas veces nos parece como contradictorio, como una contradicción. Nadie es tan alabado, tan bendecido como él, pero tampoco hay otro que sea llamado Satanás, como Cristo le llamó a Pedro. Cristo le dijo cosas más duras a Pedro que a cualquiera de los otros 12, pero eso era parte de su discipulado. Eso era parte de lo que él necesita, de lo que él necesitó para ser convertido en el hombre que Cristo quería que fuera. Entonces, hoy vamos a dividir el estudio en dos partes, dos aspectos del apóstol Pedro. En la primera parte vamos a examinar un par de cualidades dignas de imitar, cualidades en Pedro que deberíamos buscar imitar todos nosotros, cualidades dignas de imitar en nosotros. Y en la segunda parte veremos una lista de lecciones que tuvo que aprender Pedro y que nosotros hemos de aplicarnos también a nuestras propias vidas, a nuestro propio caso. Esas son las dos cosas, las dos divisiones que vamos a tener en el estudio de hoy. Así que, entrando a la primera, cualidades dignas de imitar, características dignas de imitar que vemos en Pedro. La primera es esta: Pedro hacía preguntas. Nunca se quedaba con la duda. Todos los días nos topamos con personas que prefieren quedarse con sus dudas espirituales por meses, por años o incluso todas sus vidas. Hay personas que pasan todas sus vidas con dudas espirituales que nunca contestan. Prefieren quedarse con la duda. Y hay muchos motivos detrás de algo así, ¿no? Puede ser por pena, puede ser por vergüenza, puede ser por soberbia, puede ser porque realmente no quieren saber la respuesta, les da miedo saber la respuesta, y muchas veces simplemente el asunto es desidia. Pero sea cual sea el motivo, siempre es un error. Siempre es un error quedarte conscientemente con dudas espirituales. Seas creyente o seas alguien que apenas está buscando a Dios y conociendo su palabra, es un error quedarte con dudas espirituales. Tenemos un mandamiento, tenemos el mandamiento en Filipenses capítulo 2. Amados míos, así como habéis obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Sea cual sea tu situación, ocúpate en tu salvación. Si eres un creyente buscando crecer, si no conoces a Dios y lo estás buscando por primera vez, tengas a tu pastor al lado de ti ayudándote o no, ocúpate en entender las cosas espirituales. No dejes lagunas en tu entendimiento. No dejes preguntas vivas que están ahí por meses y años. Dale a lo espiritual la prioridad que merece en tu vida. Pedro claramente entendía eso y lo vivía. Lo vemos en lo que vemos registrado en los evangelios. Ahora, tengo que aclarar que no estamos hablando de preguntar por preguntar. No es nomás andar de preguntón. No es preguntar por lucir, por apantallar. Hay personas que son así. Preguntan por lucir, preguntan para que otros los vean y tomen nota de ellos y de su presencia. Preguntan no por entender, no por crecer, sino porque quieren estar en los reflectores y quieren llevarse la atención de alguien o de los que están a su alrededor. Obviamente no estamos hablando de ese tipo de preguntas. Estamos hablando de no quedarte con dudas ni lagunas sobre los temas más importantes que existen. Acerca de Dios, acerca de la eternidad, acerca de doctrinas críticas e importantes en la palabra. Yo me temo que muchos que se hacen llamar creyentes, muchos que se dicen creyentes, si tuvieran que dar una defensa básica de la fe o explicar de manera básica algo como las doctrinas de la gracia o la inspiración y la autoridad de la escritura, no podrían hacerlo.
Eso es lo que me temo. Muchos creyentes a nuestro alrededor no podrían contestar ese tipo de cosas. Y no podemos permitirnos eso. Leemos en Primera de Pedro, capítulo 3, estad siempre listos. Esto es lo que vemos que Pedro quería entender, quería prepararse. Tenemos el mandamiento, estad siempre listos para responder a todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Ahora, algo que debemos tomar en cuenta cuando vemos lo preguntón que era Pedro en los evangelios es que él no tenía el Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros en nuestras manos, en la punta de los dedos, incluso con máquinas de búsqueda que nos ayudan a buscar temas y frases y palabras. Él no tenía nada de eso. Lo que sí tenía era a Cristo físicamente sobre la tierra frente a él. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Aprovechó lo que tenía. Nosotros tenemos muchísimos recursos para contestar nuestras dudas que Pedro no tenía. Él aprovechaba lo que tenía y nosotros muchas veces no aprovechamos. No aprovechamos lo que tenemos enfrente. No aprovechamos toda la literatura de doctrina sana que tenemos enfrente, en la mesa de libros que está ahí en la iglesia. No aprovechamos el acceso que tenemos a hermanos que nos pueden ayudar a salir de dudas. No aprovechamos los canales digitales, los sermones. No lo aprovechamos. Somos negligentes. Y el principio que queremos ver en esta noche es este. Un creyente tiene que aprovechar esos medios a su disposición y tiene que hacer preguntas para crecer. Tiene que buscar contestar sus dudas, hacerse preguntas y encontrar la respuesta por la vía que sea para crecer en entendimiento, para crecer en gracia, ya sea estudiando la palabra por mí mismo, en casa, por mi cuenta, consultando comentarios de doctrina sana, preguntando a hermanos más experimentados, o preguntándole a mi pastor, a alguno de los maestros en mi iglesia. Un creyente no puede contestarse con un no sé, un quién sabe. Es imposible obedecer los mandamientos que tenemos en Filipenses y Primera de Pedro sin hacernos preguntas constantemente en nuestra vida cristiana, sin buscar respuestas bíblicas. Mi esposa está viendo el mensaje en el cuarto de al lado y se le ocurrió traerme este libro de Sproul, es muy bueno, se llama Qué buena pregunta, es un libro que solo se dedica a contestar preguntas comunes acerca de la palabra, acerca de lo que es ser cristiano, preguntas doctrinales básicas, pero no aprovechamos estos medios que tenemos y es imposible cumplir con los mandamientos que tenemos en Filipenses y Primera de Pedro si no hacemos preguntas y buscamos las respuestas bíblicas. Y es lo mismo para el que está buscando a Dios, el que aún no es creyente, pero está en búsqueda de Dios. No puedes conocer a Dios sin buscar las respuestas a las dudas de tu alma en su palabra. No puedes conocerle dejando y quedándote con dudas por años. En el caso de Pedro, si vemos el registro de los evangelios, Pedro hacía más preguntas que todos los demás discípulos juntos. Siempre preguntaba, siempre lo vemos indagando sobre el significado de las parábolas y las enseñanzas difíciles. Siempre lo escuchamos diciendo cosas como esta que leemos en Mateo 15:15. Dice, respondió Pedro y dijo, explícanos esta parábola. Refleja la actitud que tenía Pedro siempre. Señor, explícame. Quiero entender eso. Varios de los otros, muchas veces podemos decir a ciencia cierta que escuchaban, no entendían nada y solo se quedaban así, ¿no? Mirando al Señor, así como, sí, qué interesante. No, se quedaban así, mirando, pareciendo interesados y no entendían. Y muchas veces no hacían el esfuerzo por preguntar, no hacían el esfuerzo por ir al Señor a resolver esos temas, esas dudas que les quedaron. Y eso tuvo que cambiar invariablemente, tenemos que decir que cambió.
en los 12 discípulos, al menos en los 11 que eran verdaderos. Pero Pedro, al parecer, entendió este tema un poco antes que los demás. No se conformaba con medio entender. No le importaba parecer tonto porque no entendió. No podía dejar en su incertidumbre. Tenía que preguntar. Se acercaba al Señor y le decía, explícame, Señor. Tengo que saber. Y hay muchos ejemplos que podríamos consultar de esta actitud en Pedro. Pedro fue quien preguntó cuántas veces debemos perdonar. En Mateo 18, lo voy a leer rápidamente. Pedro se acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le perdonaré? Hasta 7 veces, pensando como nosotros, ¿no? Que 7 veces, pues ya sería muchísimo, ya sería ir lo más lejos. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y vean cómo cada uno de nosotros, cada creyente, se ha beneficiado de esta duda que expresó Pedro y que el Señor dejó registrada en la palabra. Vean cómo en toda esta preguntadera, Dios dejó cosas registradas que son para nuestro beneficio. Y también es interesante notar cómo rara vez Pedro obtenía la respuesta que esperaba cuando hacía preguntas. O sea, no era un asunto de que Pedro ya como que tenía la idea, como que estaba cerca y había entendido más que los otros y lo único que quería era confirmar. No, eso no es lo que vemos muchas veces. Tenía mucho que aprender Pedro, pero al menos preguntaba. Al menos buscaba las respuestas. Pedro fue quien preguntó cuál sería la recompensa de los que dejaron todo por seguir a Jesús. Leemos su pregunta en Mateo capítulo 19. Nosotros lo hemos dejado todo, te hemos seguido. ¿Qué hay pues para nosotros? Preguntas. Vemos preguntas en Pedro. Pedro fue el que preguntó de la higuera cuando se secó en Marcos 11 y recibió una tremenda respuesta acerca de la fe, acerca de la oración. En Marcos 13 fue de los que le preguntó a Cristo sobre el fin que profetizaba para el templo. Lo voy a leer rápidamente. Marcos 13:3 dice, estando él sentado en el monte de los olivos frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban aparte. Y vean, curiosamente, ¿cuál es el grupo de los discípulos que está aquí íntimamente preguntando, expresándole sus dudas aparte al Señor? Es el grupo 1, el grupo de los más íntimos. Y dice en el versículo 4, dinos cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas estén por cumplirse. Ahí están resolviendo sus dudas estos discípulos. Y incluso vemos que muchas veces Pedro también preguntó de más. También nos da ejemplos de preguntas necias que no tienen lugar y que Dios no contesta. Cuando Cristo le dijo que moriría como mártir, la respuesta de Pedro fue, ¿y qué va a pasar con Juan? Ok, yo voy a morir como mártir. ¿Y Juan qué? ¿Qué va a pasar con Juan? Y vean cómo Cristo le responde en Juan capítulo 21. Le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué tiene eso que ver contigo? Tú sígueme. Pedro, eso no te incumbe. A veces esa fue la respuesta que recibió, pero la mayoría de sus preguntas fueron más acertadas que esta y muchas de ellas quedaron incluso registradas para nuestro beneficio. Ahora, la segunda característica, estamos en la primera mitad del estudio, estamos viendo características dignas de imitar en Pedro. La segunda característica que vemos, que hemos de emular y seguir en nuestras propias vidas, es que siempre buscaba estar donde pudiera servir a Dios. Lo vemos siempre en medio de la acción, siempre tomando la iniciativa, buscando estar en las oportunidades para servir a Dios. Hay creyentes, todos conocemos creyentes en nuestras iglesias, entre nuestros creyentes conocidos, que son como Pedro, que van por la vida como con una nube de polvo atrás de ellos, siempre involucrados en la obra del Señor, siempre buscando qué puedo hacer, cómo puedo servir, cómo puedo involucrarme más en el reino de Dios, sea cual sea la tarea,
sea cual sea el evento. Y nosotros hemos de buscar emular esa cualidad que vemos en Pedro. Vean, ya me perdí aquí. Este es el problema de utilizar este método para ver mis apuntes. Vean, esto no se trata de ser una estrellita, esta búsqueda de estar sirviendo y buscando oportunidades. No se trata de ser una estrellita, no se trata de estar en los reflectores. De lo que se trata es qué puedo hacer yo en el reino de Dios. Hay tareas grandes y hay muchas tareas pequeñas, tareas que no están en los reflectores, tareas que nadie ve, pero ahí están esas tareas, ahí están esas oportunidades de trabajar y hemos de tomarlas. Hay que buscar qué falta por hacer, no cuál es el puesto más alto al que yo pueda aspirar. Hay que ver qué oportunidades hay que nadie está tomando. Y todos los discípulos tuvieron que aprender eso. Hoy día vemos una actitud tan apática muchas veces en la iglesia. Si el pastor no se acerca y no me encomienda de manera especial una tarea y no me da una responsabilidad al frente y en la visibilidad de todos, entonces no me interesa. Entonces yo no quiero nada de eso. A mí no me interesan esas oportunidades para servir. Voy a ver ahí si me da tiempo. Ahí sí puedo, estaré cuando haya oportunidad de limpiar la iglesia, cuando haya oportunidad de barrer. Eso no es lo que vemos en Pedro y no es lo que debemos de ver en nosotros. Leemos en Mateo 20 y Marcos 10 estas instrucciones de Cristo para los discípulos, estos mandamientos. En Mateo 20, 27, el que anhele ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Pero el que es mayor entre vosotros será vuestro siervo. De nuevo, en Mateo 23, en Marcos 10, el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Así que, retomando el ejemplo de Pedro, lo que vemos es que tomaba la iniciativa. Buscaba estar cerca del Señor y cerca de su obra, cerca de su reino. Buscaba estar en donde pudiera servir, ser parte, tener una parte en la obra. Fue Pedro quien saltó a las aguas cuando Cristo se acercaba en la tormenta. Y siempre lo que todo el mundo dice es, ¡ay, Pedro! La regaste. ¡Qué poca fe tenías! Pero ¿y los demás dónde andaban? Vimos toda una serie súper extensa acerca de esto con el hermano Tomás. ¿Los demás dónde estaban? Los otros 11 nunca tocaron el agua, nunca pusieron un dedo fuera de la barca. Se quedaron ahí en el barco. Hay que tomar en cuenta dónde estaba Pedro y qué estaba haciendo cuando se hundió, cuando empezó a fallar su fe. Luego dicen, bueno, pues Pedro fue el que negó al Señor. Y sí, eso es cierto, pero vean de nuevo dónde estaba Pedro cuando pasó eso. Siguió a Cristo todo el camino hasta la casa del sumo sacerdote. ¿Y los demás dónde andaban? Ya no estaban. Con la excepción probablemente de Juan, todo indica que los demás habían huido, que los demás se habían escondido, que los demás habían dejado al Señor solo. Entonces, avanzando a la resurrección de Cristo, ¿quiénes fueron los primeros en llegar a la tumba abierta? Fueron Pedro y Juan. Pero es muy interesante ver cómo se da eso en el relato que tenemos en Juan capítulo 20. Leemos a partir del versículo 3. Salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban al sepulcro. Y los dos corrían juntos. Pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y cuando se inclinó, vio que los lienzos habían quedado ahí. Sin embargo, no entró. Entonces llegó Simón Pedro siguiéndole y entró al sepulcro y vio los lienzos que habían quedado y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino doblado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó. O sea, lo que me llama la atención de esta narración es que Juan llegó antes
y como que va corriendo y se va frenando conforme llega a la tumba, ¿no? Dice, ya llegué, y solo se narra que se asoma a ver qué hay en la tumba. Pero llega Pedro y lo pasa así como locomotora, entra a ver, entra a tocar, y el punto aquí es el mismo punto que estamos viendo en la vida de Pedro. Siempre vemos a Pedro interesado en las cosas del Señor, buscando su reino, sirviendo, buscando estar cerca del Señor. Y es algo que vemos en los evangelios y algo que vemos también en los primeros 12 capítulos de los Hechos de los Apóstoles. Aun cuando las cosas se ponían difíciles, aun cuando otros se apartaban y se ofendían. Leemos en Juan 6, uno de estos casos. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro siempre respondiendo, siempre haciendo sus preguntas, siempre tomando la iniciativa. Entonces, ya vimos algunas de las cualidades de Pedro que son dignas de imitar, que hemos de estudiar y que hemos de imitar en nuestras propias vidas. En el tiempo que nos resta, en la segunda parte del estudio, vamos a ver cómo Cristo transformó y moldeó a Pedro. ¿Qué tuvo que aprender Pedro para ser útil en el reino de Dios? Para ser el siervo que Dios quería que fuera. Pues tuvo que aprender muchas cosas. Vamos a ver solo una lista que incluye algunas de las más importantes. Una de estas lecciones de Cristo para Pedro tiene que ver con el cambio de nombre que tuvo Pedro. Leemos en Juan capítulo 1 que Cristo le cambió el nombre a Simón. En Juan capítulo 1 versículo 42 leemos que Andrés lo llevó a Jesús y al verlo le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que significa piedra. Y vamos a ver que Dios le enseñó una lección muy importante a Pedro con esto de cambiarle el nombre. Hemos visto algunos buenos ejemplos en Pedro, no se quedaba con dudas espirituales, siempre estaba en la acción, tomando la iniciativa donde pudiera servir a Dios, buscando cómo servirle. Pero por lo que vemos en las Escrituras, Pedro no era muy estable, por lo menos no inicialmente, no era muy estable, empezaba bien, pero no siempre terminaba bien. Tomaba la iniciativa, corría, empezaba bien, pero a veces terminaba mal. Y ese es un problema importante para cualquier creyente. Leemos en Efesios 4, el mandamiento. Ya no seamos niños, sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina. Leemos en Santiago 1, el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Pedro no tenía problemas de apatía ni de flojera, era activo en el reino de Dios, buscaba estar donde debía estar, pero también era inconstante, era cambiante, hacía cosas bien en un inicio y luego a la mitad vacilaba, fallaba, tropezaba. Ya lo hemos visto hoy en algunos de los ejemplos. Caminó sobre las aguas, pero después dudó y se hundió. Prometió que nunca negaría a Cristo y se aferró a esa promesa que le hacía, aún después de que Cristo le advirtió, no la vas a guardar, vas a fallar a la promesa, me vas a negar. Pero vemos que a pesar de que se aferró a su promesa, después tuvo miedo de los hombres y negó a Cristo, tal como Cristo le había dicho que lo haría. Cristo le dijo en Mateo 14, cuando se hundió caminando sobre las aguas, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dios quería enseñarle a Pedro que no basta con tomar el primer paso. Hay que ser constantes, hay que seguir, hay que terminar. Por eso le dice, ¿por qué dudaste? Si ya empezaste, si ya llegaste hasta aquí con mi ayuda, ¿por qué dudas? Y eso es lo que le decimos a muchas personas, muchas veces en la iglesia. Se lo decimos a personas que muestran un interés en el evangelio,
que empiezan a buscar a Dios y pasa algo como la parábola de las semillas, del sembrador, pasa algo y después se apartan, empiezan bien pero terminan mal. Lo vemos muchas veces en la iglesia, alguien llega muy entusiasmado, con mucho ánimo y dice que quiere servir y dice que está dispuesto a hacer cualquier cosa y decimos, bueno, pues haz esto y luego a las 2, 3 semanas llega tarde, ya no está haciendo lo que quedó de hacer. Es decir, tiene este mismo problema que tenía Pedro, ¿no? Nosotros tenemos que aprender esta misma lección que aprendió Pedro una y otra vez. Pedro la tuvo que aprender una y otra vez. Entonces, una de las herramientas que usó Cristo para enseñarle esto a Pedro fue cambiarle el nombre. Y no estamos diciendo que ahora vamos a empezar a cambiarnos todos el nombre, no estamos hablando de eso, no se desvíen. Fue Cristo mismo quien le cambió el nombre. Y es interesante pensar en el efecto que seguramente tuvo esto en Pedro y en su vida espiritual. Cristo le dijo, tú serás llamado Cefas, que significa piedra. Ahora, en un principio, este cambio de nombre probablemente parecía algo muy contradictorio para Simón. Los cambios de nombre eran algo común en esos días entre los judíos, tendían a hacerlo de acuerdo a alguna característica de la persona, como vamos a ver con los hijos del trueno. Era como ponerte un apodo que fuera con tu personalidad, que fuera con tu forma de ser, según tus dones, según tus talentos. Pero Simón no era estable. Muchas veces era inestable. Entonces, imagínense a Cristo llamándole a Simón piedra. Piedra, ven acá. Piedra, quiero que hagas aquello. Piedra, ya no hagas eso. Eso es lo que vemos. ¿Qué efecto habrá producido en Pedro que Cristo le llamara así, piedra? Pues seguramente cada vez que lo escuchaba pensaba algo así, piedra, piedra, necesito ser sólido, necesito ser constante, necesito ser firme. Pedro no lo era por naturaleza, pero Dios le estaba recalcando que algo tenía que cambiar en él, algo tenía que aprender y Cristo le estaba ayudando, le estaba ayudando a lograr este cambio santificador de su naturaleza caída. Y lo mismo es lo mismo que hace el Espíritu en nuestros propios corazones, en nuestras propias conciencias por medio de la lectura, por medio de la predicación de la palabra. El Espíritu Santo aplica la palabra, señala nuestro pecado, nos convence de que tenemos que cambiar con la ayuda de Dios, de que no podemos seguir así, de que tenemos que ser más santos. Y vean, regresando a este ejemplo de Pedro y su cambio de nombre, hay un patrón muy interesante que podemos ver analizando en qué situaciones Cristo le llamaba Pedro y en cuáles le llamaba Simón. Cuando le llamaba Pedro, le estaba dando un mensaje. Cuando Cristo le llamaba por el nombre Pedro, le estaba dando un mensaje. Y cuando le llamaba Simón, le estaba dando otro mensaje diferente. Y si nos ponemos a estudiar en qué casos Cristo usó cada nombre, si quieren verificarlo, lo pueden hacer con una herramienta bíblica como eSword, pueden ponerse a buscar las instancias en cuando Cristo nombra a Pedro o cuando nombra a Simón y pueden hacer este estudio por sí mismos. Pero cuando nos ponemos a analizar esto, podemos ver que en general, esto no es el 100% de las veces, se los puedo decir porque yo ya lo verifiqué, pero en general, Cristo le llama Simón en 2 casos. Le llamaba Simón cuando se estaba refiriendo a cuestiones terrenales y le llamaba Simón cuando se había equivocado, cuando había tropezado, cuando había pecado. En Marcos 1:29 habla de la casa de Simón. En Marcos 1:30 y Lucas 4:38 habla de la suegra de Simón. En Lucas 5:3, el barco de Simón. En Lucas 5:10, los compañeros de pesca de Simón. Entonces, por un lado vemos que Cristo le llamaba Simón para cuestiones terrenales y seculares y cosas de la vida diaria. El otro caso en el que Cristo tendía a llamarle Simón, su nombre original, era cuando Pedro se había equivocado, cuando lo estaba regañando, cuando había caído en algún pecado.
Por ejemplo, en Lucas 5, cuando Cristo le dice dónde echar la red, le dice Simón. Y vean cómo responde Simón. Lo voy a leer en Lucas capítulo 5, versículo 4. Dice, cuando acabó de hablarles, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Simón le respondió y dijo, Maestro, toda la noche hemos trabajado duro y no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré la red. Ahora, ¿qué habrá estado pensando en esta situación Pedro? ¿Qué habría estado pensando? Pues esto es ridículo, ¿no? ¿Qué cree? ¿Que no sé lo que hago? Esta es mi profesión. O sea, yo soy un pescador profesional. Pero luego sabemos que en el versículo 6, cuando lo hacen, cuando echan la red, atraparon una gran cantidad de peces, sus redes se rompían, tuvieron que llamar al barco de al lado para que viniera a ayudarles. Ellos vinieron, llenaron ambos barcos y estaban a punto de hundirse. Y lo que nos interesa es lo que pasa aquí en Lucas 5, versículo 8. ¿Cómo reaccionó Pedro después de esto? Dice, Simón Pedro al verlo, cayó de rodillas ante Jesús exclamando, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cristo lo llamó por su viejo nombre, le mostró su pecado, le mostró su falta de fe. Y la lección para nosotros es que hemos de emular esta reacción cuando Dios nos muestra nuestro pecado por medio de su Espíritu Santo. No tenemos a Cristo aquí sobre la tierra señalándonos Él mismo nuestros pecados, nuestras actitudes pecaminosas, nuestras caídas, como lo hacía Pedro, pero tenemos al Espíritu Santo, al que fue enviado después de la ascensión de Cristo, la tercera persona de la Trinidad. Tenemos al Espíritu Santo realizando esta misma tarea por medio de la predicación de la palabra. Y hemos de emular esta reacción de Pedro, humillarnos, arrepentirnos siempre que Dios nos muestra nuestro pecado, nuestras actitudes pecaminosas. Vamos a otro ejemplo de lo mismo, en Juan 21, cuando Pedro regresa a la pesca, después de la muerte de Cristo, en vez de dedicarse a la obra del reino de Dios. Pedro, sabemos que a estas alturas le había negado. Y además lo encontramos ahora regresando a su ocupación terrenal. En vez de ser un pescador de hombres, seguía pescando peces en vez de pescar hombres. Así que cuando llega Cristo resucitado, ¿cómo le llama? ¿Qué nombre usa para hablar con él? 3 veces le dice Simón, 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 Simón. Pasa lo mismo en Marcos, cuando llevó a los discípulos a Getsemaní, cuando llevó a Pedro a Getsemaní y le pidió que orara por él, pero Pedro se queda dormido. Cristo se va a un lado, se va a orar unos momentos, unos minutos, y en Marcos 14 dice que volvió y los halló durmiendo y le dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? De nuevo, Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar una sola hora? Entonces, Cristo usó este cambio de nombre para señalarle a Pedro su pecado, para moldearlo, porque quería hacerlo una roca, porque quería mortificar esa inestabilidad en él. Y eso fue lo que pasó. Lo podemos ver en el libro de los Hechos. Imagínense el efecto que produciría en nosotros que Cristo nos llamara así, que Cristo nos llamara por nuestro viejo hombre cada vez que pecáramos. Sería como un mensaje de necesito ser transformado, ya no puedo seguir siendo el viejo hombre, debo ser una roca firme, ser estable y fiel en la obra, fiel en obediencia. Y Dios está haciendo lo mismo con nosotros por medio de su Espíritu Santo en nuestros días. Constantemente está señalando nuestros pecados, constantemente mostrándonos nuestros defectos y caídas con el espejo de la palabra, y hemos de emular la respuesta de Pedro, ser enseñables, humillarnos, ser transformados. Entonces, llegamos al siguiente punto. La primera lección para Pedro fue solidez
estabilidad, ser confiable. Una persona inestable es alguien que no sirve para servir, no sirve en la obra del Señor. No puede ser una persona inestable usada en el reino de Dios. La segunda lección para Pedro fue sumisión. Pedro tendía a ser confiado, impaciente y a veces lo vemos hasta agresivo. Si imaginamos a Pedro, lo vemos moviéndose rápido. Síganme, yo tengo la respuesta, yo tengo la solución, siempre ahí al frente. Y Pedro tendía a pensar que su solución siempre es la correcta, que siempre tenía la razón, como todos nosotros siempre creemos que tenemos la razón. Y Cristo tuvo que enseñarle su misión. Una de las experiencias que Dios usó para enseñarle su misión la encontramos en Mateo capítulo 17, cuando había que pagar los impuestos. Si quieren ir ahí, me pueden acompañar, Mateo 17. Leemos en el versículo 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobran las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y vean, la versión actualizada dice el impuesto del templo, porque era un impuesto para apoyar en los gastos del templo. Dice la versión actualizada: vuestro maestro no paga el impuesto del templo. Y Pedro dijo: sí. Pero al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de otros? Y Pedro le dijo: de otros. Y Jesús le dijo: luego, ¿los hijos están libres de obligación? Entonces aquí está Pedro, posiblemente pensando: bueno, yo estoy con Cristo. Yo soy uno de sus discípulos cercanos. Yo soy de los 12. ¿Por qué tendría que pagar los impuestos del templo? Y ese incluso es el argumento que Cristo mismo le expone, que Cristo mismo le hace. ¿De quién cobran las autoridades? ¿De sus familias? ¿De los cercanos? ¿O de todos los demás? Y Pedro le contesta: no, pues les cobran a todos los demás, como diciendo: bueno, entonces no hay que pagar, ¿no? Porque somos hijos. Pero vean lo que Cristo le dice: no los ofendamos. Ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que suba, tómalo. Cuando abra su boca hallarás un estatero, que era igual a las 4 dracmas y era suficiente para pagar el impuesto de los 2. Tómalo, dalo por mí y por ti. Entonces, Cristo le está diciendo aquí: aunque tengas tus argumentos de por qué no, hay que someternos a las autoridades y hay que dar buen testimonio en nuestra sumisión a ellas. Y esta fue una lección de sumisión para Pedro. Seguramente tenía muchos argumentos listos de por qué no él no tendría que pagar. Pero Cristo ni le deja presentarle sus argumentos. Le dice: ve y paga. Ahora, lo que vamos a ver en el tiempo que nos resta, vamos a ir contrastando estas lecciones, estas cosas que Pedro tenía que aprender y cómo podemos verificar después, incluso en lo que él escribe en el Nuevo Testamento, que aprendió estas lecciones. Cristo le dijo: ve y paga. Sométete a las autoridades que Dios te ha puesto. ¿Habrá aprendido su lección? Pues encontramos en 1 de Pedro, capítulo 2, el siguiente pasaje de Pedro. Versículo 3: estad sujetos a toda institución humana por causa del Señor, ya sea al rey como quien ejerce soberanía, o a los gobernantes como quien han sido enviados por él para el castigo de los que hacen el mal y para alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Actuad como libres y no como los que hacen de la libertad un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Siervos, estad sujetos con todo respecto a vuestros amos, no solamente a los que son buenos y comprensivos, sino también a los severos. Entonces, ¿Pedro aprendió la lección? Sí. Dios le enseñó la lección. Dios le aplicó la reprensión a su corazón.
se santificó, aprendió su misión, aprendió que hay instituciones que Dios ha puesto y a las que hay que someterse. Y vean, este es un tema muy importante. Esta es una marca clave de madurez en cualquier creyente, su sumisión a las autoridades que Dios le ha puesto. Alguien que no puede someterse a las autoridades que Dios le ha puesto es alguien inmaduro y alguien que va a terminar con muchos problemas hasta que lo aprenda. Vemos esto incluso en la iglesia, personas que se niegan a someterse, personas que creen que son agentes libres, que a nadie tienen que someterse. Y esas personas son personas que nunca van a ser útiles en la iglesia, ni siquiera en sus ocupaciones terrenales, como el trabajo. Personas que son incapaces de someterse a su pastor o a su jefe o a sus padres mientras estemos bajo su techo. Son personas que finalmente no se quieren someter ni a Dios, porque toda autoridad terrenal es autoridad delegada de Dios. Dios nos manda que nos sometamos a sus autoridades delegadas con solo una excepción. ¿Cuál es la única excepción? Cuando lo que nos piden se contradice con lo que Él nos ha pedido. En ese caso, hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero en todos los demás casos, obedecer a las autoridades bajo las cuales Dios nos ha puesto es lo que Dios quiere de nosotros. Dios nos llama a someternos a nuestros pastores, a nuestros jefes, a nuestros maridos, a nuestros padres, a nuestras autoridades. Y eso no significa que nos va a gustar siempre lo que nos piden. Muchas veces va a ser difícil lo que nos piden. Muchas veces no nos va a gustar. Muchas veces vamos a tener la tentación a tratar de zafarnos. No nos va a gustar. No va a ser fácil. Pero una marca de madurez en un creyente es saber sujetarnos a nuestros líderes y nuestras autoridades. Y Pedro tuvo que aprender eso. Ahora, ¿qué más tuvo que aprender Pedro? Ya nos falta poco, estamos cerca, hagamos el último esfuerzo. ¿Qué más tuvo que aprender Pedro? Pues tuvo que aprender el dominio propio. Cristo tuvo que enseñarle acerca del dominio propio porque Pedro muchas veces se excedía los límites, excedía su puesto, excedía su lugar. Vemos un ejemplo de esto cuando vinieron los soldados a capturar a Cristo. En Juan 18, Pedro tomó una espada, confrontado con un grupo de soldados, sin duda un grupo numeroso de soldados que los superaba en número. ¿Y qué hace? Pues le corta la oreja a un cuate que se llama Malco. Y obviamente no le estaba apuntando a la oreja. Su intención no era mocharle la oreja nada más. Le quería mochar la cabeza. Le quería dar en la cara. Quería probablemente matarlo. Pero vean, pues Malco trató de esquivarlo, entonces solo le alcanzó la oreja. ¿Y qué le dice Cristo a Pedro después de este exceso que ve en él? Mateo 26:52. Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada a espada perecerán. Pedro, tienes que controlarte, tienes que aprender dominio propio, no puedes actuar simplemente en base a lo que sientes. 53, versículo 53, o piensas que no puedo invocar a mi Padre y que Él no me daría ahora mismo más de 12 legiones de ángeles. Un estoy en control de todo, soy soberano. Me acuerdo de un mensaje que dimos, creo que ya hace más de un año, poder para poner su vida, este tremendo tema de cómo nadie le quitó la vida a Cristo, Él la dio voluntariamente, Él seguía completamente en control, Él seguía con poder soberano sobre todo. Entonces, ¿habrá aprendido su lección Pedro? ¿Habrá aprendido dominio propio? Pues sí aprendió. Vemos en 1 Pedro capítulo 2, pues para esto fuisteis llamados, versículo 21, porque también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca.
Cuando le maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. Pedro nos dice, aprendí esto de Cristo, de ver su ejemplo, de estar cerca de Él. Él me dio el ejemplo, Él nos dio el ejemplo. En vez de seguir tratando de ser justiciero, vemos esa intención en Pedro, un deseo de ser el justiciero, de ser juez y ejecutador de la sentencia. Y en vez de seguir siendo justiciero, en vez de tratar de hacer justicia por propia mano, aprendió a encomendarse a aquel que juzga con justicia. Y todos nosotros hemos de aprender eso. Cuando vemos injusticias en nuestras propias vidas, en nuestras propias familias, incluso en la iglesia, en el gobierno, en la sociedad, en el trabajo, los creyentes no debemos de ser conocidos como personas que andamos buscando ser justicieros en todos lados. Debemos de ser personas conocidas porque confiamos en la justicia de Dios, porque entendemos que la justicia de los hombres no obra la justicia de Dios. Avanzando, otra cosa que tuvo que aprender Pedro fue humildad. Y vaya que la aprendió. ¿Con qué lecciones aprendió humildad Pedro? Leemos en Juan 21, perdón, en Primera de Pedro, capítulo 5. No, me estoy confundiendo. Leemos en Mateo 26 esta promesa, esta declaración tan atrevida de Pedro. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Esa afirmación que provino de su soberbia, que provino de que Pedro tenía una alta estimación de sí mismo. Sabemos que no cumplió, sabemos que falló su promesa, pero aprendió su lección. Aprendió su lección. Dios obró en él, aprendió a ser más humilde, porque escribe en 1 de Pedro capítulo 5, asimismo vosotros jóvenes, estad sujetos a los ancianos y revestíos todos de humildad unos para con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esta lección que Cristo le enseñó a Pedro resultó en este precioso versículo, este precioso pasaje que hemos leído tantas veces, que pedimos que el Señor nos enseñe, que infunda en nuestro corazón a vivirlo y aprenderlo cada día. También Pedro aprendió sacrificio, aprendió a sacrificarse y a sufrir por el reino de Dios, a sacrificar este mundo, a sacrificar su libertad, sus derechos y hasta su vida por su Señor. Cristo le dice en Juan capítulo 21, versículo 18, después de haberle negado en este discurso personal que tuvo con él, dice, de cierto, te digo que cuando eras más joven, tú te ceñías e ibas a donde querías. Hacías lo que querías cuando eras joven, Pedro, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Eso dijo señalando con qué muerte Pedro había de glorificar a Dios. Cristo le dijo, vas a ser un mártir. Y después de haberle dicho eso, le dijo, sígueme. Y aquí vemos que Pedro todavía, ya lo mencionamos hace un momento, pataleó un poco, se asoma un poco su viejo hombre porque contesta, y Señor, ¿y qué hay de Juan? ¿Qué va a pasar con él? Pero Cristo le contesta, no es importante lo que voy a hacer con él, tú sígueme humildemente. Y ya no tuvo más dudas sobre eso. Pedro ya no tuvo más dudas sobre ese tema. Aprendió su lección y la aprendió también que después escribe en 1 de Pedro capítulo 4. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, más bien glorifique a Dios en este nombre. Versículo 19. Los que sufren según la voluntad de Dios, que encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Avanzando, Pedro también tuvo que aprender a amar.
Tuvo que aprender a no enfocarse solo en las tareas que tenía por delante, no perderse en la tarea, olvidándose de amar al Señor, olvidándose de por qué estaba haciendo esas cosas, olvidando de quién le encomendó la tarea. Y este es un peligro para todos. Nos hemos de cuidar siempre, hemos de cuidar nuestros motivos y deseos, centrarnos demasiado en el trabajo o en la tarea, olvidándonos de analizar nuestros motivos, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, olvidándonos de buscar siempre el motivo bíblico, el motivo del amor en todo lo que hacemos, en cada tarea que realizamos. Y Cristo le recalcó a Pedro esta necesidad de analizar sus motivos en Juan 21, cuando le pregunta 3 veces, ¿me amas? ¿Me amas? Quería que Pedro tuviera muy clara la motivación correcta de todo. Tuvo que aprender el motivo central, tuvo que aprender a amar. Su motivación número 1 tenía que ser el amor a su Señor y su pueblo. El amor a su Señor y a su pueblo. Y probablemente una de las razones, podríamos pensar que una de las razones por las que Dios ordenó las cosas de tal forma que Juan estuviera ahí con Pedro, en ese grupo 1 con los más íntimos, es que Pedro necesitaba pasar mucho tiempo con Juan, viendo ese ejemplo amoroso de Juan, porque Pedro necesitaba crecer en amor. Ahora, ¿habrá aprendido su lección? Vamos de nuevo a 1 de Pedro, capítulo 4, donde leemos en el versículo 8, sobre todo, tened entre vosotros un ferviente amor, porque el amor cubre una multitud de pecados. Y por último, la última lección que vamos a ver de Pedro, como saben, nuestra idea es dedicar, así como hemos hecho esta noche, un estudio, tratar de dedicar un estudio completo a cada uno de los discípulos. La última lección que tuvo que aprender Pedro fue valentía. Tenía que aprender a no negar a su Señor nunca, a nunca negar a su Señor, a no abandonar como lo hizo antes. Ya vimos que Cristo le advirtió que seguirle al final le costaría su vida terrenal como mártir, que pagaría el precio final, el precio más alto de su misma vida por seguirle. Pero vemos en Hechos 4 que Pedro había aprendido la lección de valentía. Ya no empezaba para quedarse a la mitad, ya era estable, ya tenía mayor fe, ya era valiente por el nombre de Cristo. Vemos que el Sanedrín en Hechos 4 le advierte y le prohíbe predicar a Cristo, pero Pedro contesta, tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es su reacción. Y se va a orar con sus hermanos pidiendo en Hechos 4:29, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda valentía. Entonces, para concluir, la gran lección aquí para todos nosotros es que tenemos que ser transformados como Pedro. Vimos en el estudio de introducción cómo es, en un sentido, reconfortante, cómo la palabra nos muestra todas estas caídas, todos estos defectos, todas estas luchas de los discípulos, de los 11 discípulos verdaderos. Nosotros también tenemos que ser transformados como lo fue Pedro. Hemos de ver cómo Dios obró en Pedro, cómo lo moldeó, cómo lo formó y creó un siervo útil en Pedro. Y hemos de anhelar eso también nosotros. Hemos de examinar nuestras propias vidas, imitar el ejemplo de Pedro, donde es bueno, y guardarnos de sus caídas. Dios tiene que transformar nuestro carácter como lo transformó en Pedro. Entonces la pregunta, el autoexamen para todos esta noche, ¿qué está pasando contigo? ¿Qué está pasando en tu vida? Dios está realizando esta transformación en ti. Si no está pasando, y si no lo estamos buscando de todo corazón, si incluso estamos resistiendo este poder transformador de Dios en nuestras vidas, si estamos haciéndonos de la vista gorda ante la convicción de pecado,
estamos resistiendo el discipulado. Estamos resistiendo a Dios y lo que Él quiere hacer con nosotros. Y estamos truncando en nuestra responsabilidad humana, estamos truncando nuestra utilidad en su reino. Ningún discípulo puede permanecer estático. Ningún discípulo sabe todo lo que debería saber, ni es todo lo que debería ser. Si dices que eres un discípulo, tu vida tiene que estar marcada por lecciones, cambios, santificación, crecimiento. Luchas por mortificar el viejo hombre y ser revestido del nuevo, vestido en semejanza a Cristo. Leemos en Efesios el famoso pasaje: respecto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Entonces cierro con una palabra final para quienes aún no conocen a Cristo. Busca a Dios, llama, clama. No te quedes a la mitad. No imites ese mal ejemplo que vemos en algunas ocasiones en la vida de Pedro. Pídele a Dios que te muestre y te ayude a reconocer lo que reconoció Pedro, lo que Dios le mostró a Pedro. Que Cristo no fue solo un hombre, no fue solo un gran maestro, no fue solo un buen ejemplo a seguir. Tú necesitas reconocer que Cristo es Dios, que Cristo es el Mesías y entregarte a Él por completo, como lo hizo Pedro. Cristo le preguntó a Pedro en un pasaje, le dijo: ¿quién dicen los hombres que soy? Y Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Tú conoces a ese Cristo, a ese Hijo del Dios viviente? ¿Reina sobre tu corazón? ¿Es tu dueño soberano? Mateo 16, 17. Entonces Jesús respondió y le dijo: si Cristo es tu Señor, si le conoces, bienaventurado eres como Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tanto detalle, tanta riqueza que encontramos registrada acerca de la vida de Pedro, cómo tú obraste en él, cómo lo transformaste. Tanto preguntas que nos ayudan que hizo él, ejemplos dignos de seguir y también muchos ejemplos que no hemos de seguir y pecados que hemos de mortificar en nuestras propias vidas. Gracias, Señor, por habernos dejado todo esto registrado. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a crecer en intimidad, a aplicarnos todo esto a nuestras propias vidas. Te rogamos, Señor, que nos hagas siervos útiles en tu reino, que no desperdiciemos nuestras vidas, que no echemos a perder las oportunidades que nos has dado. Ayúdanos a tomar la iniciativa, a ser fieles, a ser estables, a estar siempre buscando las puertas abiertas, las oportunidades que nos has dado, a guardarnos del pecado, Señor. Y te pedimos que si alguien no te conoce, que le muestres a Cristo, Señor, en toda su gloria, que lo traigas a sus pies, que te pueda conocer verdaderamente aún en esta noche. Gracias, Señor, por tu ayuda a pesar de mis tropiezos y la debilidad de este siervo. Te rogamos que tu palabra no te vuelva vacía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos en la transmisión. Saludos a todos los que están aquí mandando mensajes.
Saludos a la hermana Lucila, Enoc, Armando, Maribel, David, Martín, Cintia, Omar, Noemí, Paquito, Lilia, hermana Alicia, Polo, hermanos de Tizimín, bienvenidos, nos da mucho gusto que nos acompañen. Luis, Gabriel, Rogelio, Jackie, Erika, Laura, Mario, Mauricio, gracias por acompañarnos. Sigamos pendientes, hermanos, de las peticiones, sigamos orando. Los invitamos a acompañarnos en la transmisión el domingo, a la hora de siempre, a las 12. Recordemos estar orando por la oportunidad que tendremos tarde o temprano de reunirnos en físico nuevamente. Presentará muchas decisiones, muchas dificultades. Oremos por los pastores, por los que tienen que tomar estas decisiones. Dios los guarde, les mandamos un abrazo y un saludo. Nos vemos, Dios mediante, el domingo.